Claro. Aquí tienes la versión del texto sin las repeticiones, manteniendo la coherencia y el flujo de la historia. Mi nombre es Ángela y tengo 27 años. Trabajo en algo creativo en una empresa de software aquí en Nueva York. Desde fuera, mi vida podría parecer bastante sencilla, incluso bien organizada, como si tuviera todo bajo control. Pero la verdad es que, si se mira un poco más de cerca, las cosas en casa son un verdadero desastre. Hace aproximadamente un año, todo cambió drásticamente para mi familia. El negocio de mi padre se fue a la quiebra de repente. Fue un golpe totalmente inesperado, nadie estábamos preparados para algo así. Desde entonces, me vi obligada a volver a mi ciudad natal para vivir con mis padres y mi hermana pequeña, Lauren. Ahora, mi trabajo es prácticamente la única fuente de ingresos para todos, así que soy yo quien se hace cargo de la mayoría de los gastos familiares. Siento una enorme responsabilidad sobre mis hombros, y a veces me abruma un poco la situación. Una tarde, estábamos todos sentados en el salón, después de cenar, cuando mi madre sacó el tema de la comida del día siguiente. Dice Ángela que mañana quiere filetes de cerdo para cenar, comentó, mirándome fijamente. Suspiré con cansancio y le respondí intentando mantener la calma, mamá, de verdad que estamos muy ajustados con el presupuesto para la compra. Ahora mismo no nos podemos permitir comprar cerdo. ¿No podrías ayudar un poco más con los gastos de comida este mes? Fruncí el ceño, sintiendo de nuevo la presión y el estrés que me genera toda esta situación. No habíamos llegado ni a mitad de mes y ya estábamos casi sin dinero para la comida. Fue entonces cuando Lauren intervino, con un tono que me pareció bastante molesto. Hermana, no estás dando suficiente dinero para la comida, dijo cruzándose de brazos. Me quedé en shock. La miré fijamente, sin poder creer lo que acababa de oír. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiéndome inmediatamente a la defensiva. Ya estoy dando $8,000 al mes. Eso debería ser más que suficiente para todos nosotros, ¿no? Lauren simplemente resopló con desdén. Hermana, los precios han subido mucho. $8,000 ya no son suficientes para una familia de 5. Sentí como la rabia empezaba a crecer dentro de mí. No pude contenerme por más tiempo. Vale, pues daré $11,000. Pero si tienes algún problema con eso, ¿por qué no buscas trabajo tú también y ayudas a pagar la comida? Le respondí bruscamente, sin pensar demasiado en mis palabras. Inmediatamente, mi madre saltó en defensa de Lauren, tomando claramente su partido. Es muy difícil encontrar trabajo, dijo, con un tono de lástima hacia Lauren. Oír eso me produjo un sentimiento amargo y de frustración. Sentí que Lauren realmente no estaba buscando trabajo, simplemente decía que sí para no tener que trabajar. La verdad era que se pasaba la mayor parte del tiempo en casa sin hacer nada productivo. Para colmo, hacía poco había descubierto que mi madre le daba a escondidas a Lauren parte del dinero que yo aportaba como paga. Ya no pude más. Basta, dije con firmeza. Si las cosas están tan difíciles aquí, ¿por qué no vendemos esta casa y volvemos al pueblo de la abuela? Tal vez allí encontremos trabajo y la vida no sea tan complicada. Pero mi madre rechazó la idea de inmediato. De ninguna manera, respondió, negando con la cabeza. Mi abuela vive en Nueva York y es dueña de un restaurante italiano muy conocido. Si nos mudáramos allí, podríamos trabajar en su restaurante y al menos tendríamos pizza y pasta gratis para comer. Nos facilitaría mucho las cosas. Pero la abuela es muy estricta, sobre todo con la forma en que prepara la pizza, y mi madre no soporta eso. No quiere lidiar con el trabajo duro que implica trabajar en el restaurante de la abuela. Incluso mi padre opinó. ¿Por qué nos apresuramos tanto a recurrir a la abuela en busca de ayuda? Deberíamos valernos por nosotros mismos. Depender de ella es ser unos consentidos, dijo. Sentí que la rabia crecía dentro de mí. ¿Cómo podían llamarme consentida? Yo era la que trabajaba duro y pagaba casi todo. Mientras tanto, mi hermana ni siquiera quería trabajar, pero mis padres siempre la apoyaban a ella. Sugerí que Lauren al menos intentara conseguir un trabajo a tiempo parcial mientras buscaba algo fijo. Tiene 25 años y mucha gente trabaja a tiempo parcial para mantenerse. Pero mi madre me cortó enseguida. No, argumentó. Lauren ayuda en casa, así que no tiene tiempo para un trabajo.
Me quedé confundida. ¿De qué estás hablando?, pregunté, completamente en shock. Jamás he visto a Lauren hacer ninguna tarea doméstica. Entonces mi padre intervino, intentando defenderla. Lauren lleva los platos al fregadero después de comer. Lava su propia ropa y a veces incluso me da masajes en los hombros. No podía creer lo que estaba oyendo. Las tareas del hogar de las que hablaban eran de risa, cosas que hasta un niño pequeño podía hacer. Mientras tanto, cada mañana, era yo quien se levantaba antes del amanecer, preparando el desayuno para todos. También le preparaba diligentemente el almuerzo a mi padre antes de que se fuera a trabajar. Y no terminaba ahí, también era yo quien se encargaba de todas las finanzas de la casa, asegurándome de que las facturas estuvieran pagadas y lidiando con los impuestos cada año. A pesar de todo esto, hiciera lo que hiciera, siempre sentía que mis padres veían a Lauren como la niña de sus ojos. No era una sensación nueva, siempre la habían puesto en un pedestal, incluso cuando éramos pequeñas. La gente solía decir que yo también era guapa, pero a Lauren siempre la describían como elegante, encantadora sin esfuerzo. Y supongo que por eso, a sus ojos, ella siempre era un poco más especial, merecedora de un poco más de mimos. A veces, la idea de simplemente hacer una maleta y dejarlo todo atrás me cruzaba por la mente. Pero nunca era tan sencillo, ¿verdad? No podía simplemente irme y abandonarlo todo. Había demasiadas cadenas invisibles que me sujetaban aquí, razones por las que tenía que quedarme, al menos por ahora. Y así, cada día, seguía adelante, viviendo con esa constante corriente subterránea de estrés, sintiendo como si el peso de toda la familia descansara directamente sobre mis hombros. Entonces, un día, me di cuenta de que hacía tiempo que no veía a Lauren. Al principio, simplemente supuse que estaría por ahí, haciendo sus cosas habituales. Pero los días se convirtieron en más días, y aún así, Lauren no aparecía. Una extraña sensación empezó a invadirme, una sospecha que me rondaba por la cabeza, preguntándome dónde demonios podría estar. Entonces, una tarde, volví a mi habitación después de un largo día, y al pasar por el salón, oí a mis padres hablando. Sus voces eran bajas, pero capté suficientes fragmentos para quedarme paralizada y escuchar con más atención. Lo que oí en esos pocos momentos me dejó completamente sin aliento. «Qué ganas tengo de ver los recuerdos de Hawái», dijo mi madre, con la voz llena de entusiasmo. «Qué suerte tiene Lauren, disfrutando de un viaje tan relajante, pasando sus días en esas hermosas playas y comiendo en restaurantes elegantes». «Oh, a mí también me encantaría ir a Hawái», añadió, con un poco de envidia melancólica en su tono. «Quizás deberíamos planear un viaje todos juntos pronto». Mi padre asintió, estando de acuerdo. «Sería encantador», murmuró. Ya no pude contenerme más. Completamente desconcertada y sintiéndome como si estuviera en una especie de sueño extraño, solté de golpe. «Espera, ¿de qué estáis hablando? ¿En serio estáis diciendo que Lauren está ahora mismo en Hawái?» Mis padres se giraron para mirarme, con el rostro mostrando sorpresa por mi repentina interrupción y mi reacción. «Sí, así es, lo está», confirmaron ambos, casi al unísono. Estaba más que impactada. «Pero, ¿cómo?», tartamudeé, la pregunta flotando en el aire. «Ella no tiene dinero. ¿Cómo puede estar en Hawái?» «Últimamente he estado reduciendo mis gastos personales para ahorrar un poco». «Ay, es que Lauren se ganó un viaje en un sorteo», explicó mi madre con una sonrisa. «Siempre ha tenido suerte con esas cosas». Me sorprendió la noticia, pero decidí no darle más vueltas. Si Lauren se había ganado un viaje gratis, tenía sentido, así que intenté aceptarlo. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada inesperada de una compañía de tarjetas de crédito. Como apenas usaba mi tarjeta, no me preocupé demasiado, solo sentía curiosidad. Pero cuando la persona al otro lado de la línea me informó que se habían realizado cargos importantes en mi tarjeta en los últimos 5 días, me quedé en shock. No recordaba haber hecho ningún gasto grande recientemente. Sintiéndome nerviosa, pregunté, «¿De cuánto estamos hablando?». La agente de servicio al cliente respondió, «Se han cargado aproximadamente $185,000 en los últimos 5 días». Inmediatamente, una fuerte sospecha me invadió. Tenía que ser Lauren. Tal vez había ganado el hotel y el vuelo gratis,
pero seguramente necesitaba dinero para todo lo demás. Recuerdos, comidas y otros gastos. Decidida a descubrir la verdad, la llamé de inmediato. A ver, Lauren, ¿qué está pasando? Explícate, exigí una respuesta, con voz firme. Ay, me sorprende que llames, hermanita. Pensé que estarías esperando tu souvenir, bromeó Lauren. Deja de tonterías, le respondí bruscamente. Has estado usando mi tarjeta de crédito sin permiso, ¿verdad? Lauren ni siquiera sonaba culpable. Ah, ¿ya te diste cuenta? Fue un accidente, dijo con total naturalidad. Sentí como la rabia me invadía. ¿Pero en qué estabas pensando?, pregunté, apenas conteniendo mi frustración. Usar la tarjeta de crédito de otra persona sin autorización es algo muy serio. Lauren solo se rió. Sería un problema si fuera la tarjeta de un extraño, pero somos familia, Angela. De verdad que no entiendes cómo funcionan las familias, dijo, como si no tuviera importancia. ¿Cómo pudiste gastar $185,000 en solo 5 días? Es una locura, casi grité. Bueno, respondió como si fuera lo más obvio del mundo, el vuelo y el hotel eran gratis. Pero tenía que pagar todo lo demás, compras, comidas en restaurantes caros y actividades divertidas. Fui a restaurantes muy buenos, me compré algunas cositas de marca, y hasta tomé taxis a todas partes. Cuando me di cuenta, ya había gastado más de $185,000. Gastar esa cantidad de dinero no está nada bien, Lauren. ¿En qué demonios estabas pensando?, pregunté, furiosa. ¿Por qué te pones así?, me respondió con un tono que casi rozaba la burla. Usé la tarjeta porque estaba a punto de caducar, es todo. Tranquila, hermana. Luego te dejo el gasto a ti. Y sin darme tiempo a reaccionar, cortó la llamada con una alegría que me resultaba absurda. Me quedé paralizada, sin palabras, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. Después de esa llamada, Lauren intentó contactarme varias veces, pero decidí ignorarla. Incluso me dejó un mensaje de voz que decía algo como, creo que esta vez sí que la he liado. ¡Qué tonta he sido! Su tono era tan despreocupado que me provocó una risa amarga. Parecía que no entendía la gravedad de lo que había hecho. Para mí, era algo muy serio. Más tarde, esa misma tarde, cuando llegué a casa, mis padres me recibieron con una calidez inusual. Bienvenida, dijeron, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo podéis estar tan tranquilos?, pregunté, luchando por mantener la voz firme. Sentía que la rabia me embargaba. Lauren está en un aprieto, dijo mi madre con un tono preocupado. Pero, ¿por qué bloqueaste la tarjeta?, añadió mi padre. ¿Por qué?, repetí, completamente atónita. Pues porque usó mi tarjeta sin mi permiso. En cuanto me llamó la compañía de la tarjeta de crédito para informarme de los cargos, la cancelé inmediatamente. No entendía cómo podían cuestionarme a mí. Aparentemente, Lauren había intentado usar la tarjeta de nuevo después de que la bloqueara. Al ver que no funcionaba, entró en pánico. Frustrada, siguió llamándome insistentemente, pero como no le cogí el teléfono, recurrió a mis padres en busca de ayuda. «Tu hermana está en problemas, atrapada en otro estado, ¿y no vas a ayudarla?», preguntó mi madre con un tono de decepción que me irritó profundamente. Sentía que me estaban culpando a mí. No daba crédito a lo que estaba oyendo. ¿Habláis en serio? Solo porque seamos familia. ¿Eso justifica que se use la tarjeta de crédito de otra persona y se gaste una barbaridad de dinero?, pregunté incrédula. Mi madre negó con la cabeza, claramente en desacuerdo conmigo. No creo que debas ser tan despiadada, me dijo, mirándome con una decepción que me dolía. ¿Cómo se les ocurre siquiera pensar así? ¿Están sonámbulos a plena luz del día? No ven las cosas con claridad para nada. Lauren anda por ahí disfrutando sin la menor preocupación, ¿y aún esperan que yo sea comprensiva? Saqué mi teléfono y puse el mensaje de voz que me había dejado mi hermana. La voz de Lauren resonó fuerte y clara: «Haz que la tarjeta vuelva a funcionar, imbéciles. Las tarjetas de mamá y papá están al límite, y no puedo usarlas. Qué tacaños son, ni siquiera me dan dinero de bolsillo para este viaje. Qué inútiles pueden llegar a ser». Tras escuchar el mensaje furioso de Lauren, mis padres se quedaron en silencio.
La rabia que sentían hacia mí se esfumó rápidamente, sustituida por la estupefacción. Se apresuraron a su habitación para revisar sus tarjetas de crédito. A los pocos minutos, los oí gritar en pánico. Movida por la curiosidad, fui a ver qué pasaba. Tenían el rostro enrojecido por la frustración y la incredulidad. No puedo creer que Lauren haya usado mi tarjeta sin permiso, murmuró mi padre, furioso. Después de todo lo que hemos hecho por ella, así nos lo paga. Incluso se ha llevado la libreta bancaria y todas nuestras tarjetas, añadió mi madre, con la voz cargada de dolor. Me siento tan traicionada. Ah, respondí fríamente. ¿Acaso no estaba siendo considerada? ¿No decían que estaba comprando recuerdos para ustedes y divirtiéndose por su bien? Mis padres bajaron la mirada, dándose cuenta de lo equivocados que habían estado. Sí, eso es lo que pensábamos, balbuceó mi madre, ahora insegura. Pero nuestro dinero sigue a salvo, ¿verdad? Al ver con qué rapidez cambió su actitud una vez que se aseguraron de que su dinero no había desaparecido, me sentí decepcionada. Pues entonces, dije, arqueando una ceja. ¿Por qué no aumentan el límite de la tarjeta de crédito y pagan el saldo? Dejen que Lauren siga usándola para todos los recuerdos que piensa comprarles. Eso no es posible, respondió mi madre, negando con la cabeza con tristeza. No nos quedan ahorros. ¿Qué vamos a hacer? Lauren está allí sin dinero para comer ni para nada. Tras un momento de silencio, mi padre se giró hacia mí con una mirada suplicante. Angela, por favor, dijo, con voz suave y desesperada. Empezaremos de cero. Prometemos trabajar juntos para sacar adelante a esta familia. Por favor, ayuda a Lauren, me rogó mi padre, suplicando con la mirada. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios y con sarcasmo le respondí, ¿ayudarla? ¿De qué estás hablando exactamente? ¿Acaso eso incluye que me apoyen a mí también? Las palabras de mi padre debieron conmoverla profundamente, porque de repente mi madre se arrodilló frente a mí. Su rostro reflejaba un arrepentimiento que parecía sincero, aunque en ese momento solo me generó incredulidad. Por un instante me quedé en shock, observándola arrodillada a mis pies, pero rápidamente la incredulidad se transformó en una profunda amargura. Dejé escapar una risa seca, carente de alegría. ¿No creen que es un poco tarde para pedir perdón ahora?, pregunté, sintiendo el peso de todos los años de indiferencia. Pero mi madre insistió, suplicando con una voz que, a pesar de todo, sonaba llena de sinceridad. Te juro que voy a cambiar, prometió con los ojos húmedos. Haré todo lo posible por apoyar a todos a partir de ahora. No los trataré a ti ni a Lauren de forma injusta, nunca más. A pesar de la seriedad del momento y de todo lo que había pasado entre nosotros, no pude evitar que una risa nerviosa brotara de mis labios. La situación me parecía tan ridícula, tan fuera de lugar. Después de que mis padres se retiraron a su habitación, volví a sentirme sola y saqué mi tarjeta de crédito del bolso. La observé fijamente entre mis dedos, sintiéndome aún indecisa sobre qué camino tomar. Unos días más tarde, mientras ordenaba mis cosas, encontré una tarjeta de crédito olvidada en un cajón. Tenía una fecha de vencimiento vigente y recordé que nunca la había utilizado. Una idea empezó a formarse en mi mente. Me dirigí a mis padres, que aún parecían afectados por nuestra conversación anterior, y les propuse, ¿por qué no le dan esta tarjeta a Lauren? Y ya que estamos, ¿por qué no se toman unas vacaciones familiares a Hawái juntos? Les vendría bien a todos, se divertirán mucho. Mis palabras parecieron iluminarles el rostro. La idea les encantó, se mostraron entusiasmados al instante. Sin dudarlo, llamaron a Lauren. Y en cuestión de minutos todos estaban inmersos en los preparativos para el viaje. Incluso me ofrecía reservar sus vuelos online, utilizando mi ordenador. Mientras los observaba hablar con excitación sobre sus próximas vacaciones, una sonrisa se dibujó en mis labios. Era una sonrisa que no llegaba a mis ojos, una sonrisa que ocultaba mis verdaderas intenciones. Después de que todo estuvo organizado, cuando los billetes ya estaban confirmados, hice una llamada privada a un número que tenía guardado en mi agenda. 7 días después, cuando mis padres y Lauren regresaron de su viaje, Lauren fue la primera en saludarme con una sonrisa radiante. Hermana mayor, muchísimas gracias por dejarnos disfrutar de Hawái. Ha sido increíble. Es raro que hayas venido a recogernos al aeropuerto,
¿Esperabas algún souvenir? Lo siento, no compré nada para ti. Era evidente que se lo habían pasado de maravilla. Sus rostros reflejaban felicidad y relajación, aunque no percibí ni una pizca de verdadera gratitud por mi generosidad. Al observar su actitud despreocupada, casi infantil, supe con certeza que había llegado el momento de poner mi plan en marcha. Una oleada de excitación contenida recorrió mi cuerpo. Apenas logré mantener la calma y con un tono casual, fingiendo indiferencia, les dije: «Parece que todos se divirtieron mucho, ¿verdad? ¿Habrá sido este el último gran momento de sus vidas?» Lauren frunció el ceño, visiblemente confundida por mi pregunta inesperada. «¿Qué quieres decir con última?», preguntaron, expectantes. Sonreí con cierta satisfacción antes de responderles: «He tomado una decisión, voy a vender la casa. De hecho, ya está todo arreglado. Sus pertenencias ya las envié a su nuevo destino y alguien vendrá a recogerlos en breve». Vi cómo el asombro se apoderaba de sus rostros. Mis padres y Lauren me miraban fijamente, completamente impactados. Fue entonces cuando sus miradas se posaron en el letrero de «Se vende» que había colocado a la entrada y comprendieron que no estaba bromeando. «¿Qué es esto? ¿De verdad has vendido la casa?», me exigieron saber, con el rostro pálido e incrédulo. Ante su visible conmoción, mantuve la calma y continué explicando: «Verán, un agente inmobiliario ya se ha encargado de todo, pero en realidad, hace tiempo que una amiga de la universidad estaba interesada en comprar esta casa y el terreno. Siempre le había dicho que no, porque pensaba que lo mejor era que la casa se quedara en la familia. Pero últimamente he cambiado de opinión. Me di cuenta de que vender la casa y vivir por mi cuenta me daría por fin la libertad que tanto necesito, tanto en el aspecto económico como en el personal». Mis padres estaban furiosos, sobre todo mi madre. «No puedes vender la casa por tu cuenta. Eso es ilegal», protestó. «Esta casa es de tu padre, no tuya». Manteniendo la serenidad, les respondí: «Entiendo que estén molestos, pero, ¿y si les dijera que la casa y el terreno están a mi nombre?». Ambos me miraron boquiabiertos, en completo shock. «¿Qué? ¿Cómo es posible?», exclamaron al unísono. Me crucé de brazos y les expliqué: «Papá, ¿recuerdas hace unos años cuando no pudiste pagar los impuestos y me pediste ayuda?». Él vaciló por un instante, tratando de recordar. Acepté pagarlos, pero con una condición: que la propiedad de la casa se transfiriera a mi nombre. «¿Firmaste los papeles en aquel entonces, recuerdas?». El rostro de mi padre se ensombreció al comprender la verdad. «Ah, es cierto», murmuró, derrotado. Continué, sintiendo una mezcla de alivio y determinación: «No me fui de esta casa en todo este tiempo porque ya era mía. Solo estaba esperando el momento oportuno para que ustedes se fueran y poder venderla. Era difícil encontrar el momento adecuado con ustedes siempre aquí, pero mientras estaban en Hawái, finalmente tuve mi oportunidad». Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación al comprender plenamente lo que había hecho. Con la misma calma que había mantenido hasta ahora, añadí: «Sus maletas ya han sido enviadas a su nuevo hogar, así que no tienen que preocuparse por eso. Un transporte llegará pronto para llevarlos allí». «¿Transporte? ¿Qué quieres decir con transporte?», preguntó mi madre, aún visiblemente confundida y molesta. Sonreí levemente, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. «La abuela los está esperando a todos. Dice que está muy ilusionada por veros». «Espera, ¿la abuela? ¿Te refieres a mamá, papá?», preguntó él. Noté que su voz temblaba ligeramente. «Sí», confirmé, manteniendo la calma. «He hablado con ella esta mañana y ha aceptado recibiros a todos en su casa. De hecho, me ha pedido que os envíe el equipaje cuanto antes». No pude evitar sonreír con ironía ante la idea. «Preparaos», les dije, «porque vais a estar haciendo pizzas y fregando platos en el restaurante de la abuela desde el amanecer hasta la noche». Su reacción fue de puro horror, pude ver el pánico reflejado en las caras de mis padres y en la de Lauren. «No podemos ir a casa de la abuela». «No queremos ir», gritó Lauren, con la voz quebrada por el llanto. «Ah, sí». Incliné la cabeza y levanté una ceja, conteniendo una sonrisa de satisfacción. «Bueno, en realidad sois libres de hacer lo que queráis. Pero, pensándolo bien,
sin una casa donde vivir ni empleos que os den sustento. ¿Cómo exactamente planeáis sobrevivir? Ah, y casi se me olvida mencionar esa abultada factura de la tarjeta de crédito. Disfruté viendo cómo el color abandonaba el rostro de mi madre, dejándola pálida como el papel. ¿A qué te refieres exactamente?, preguntó, su voz temblaba ligeramente, delatando su creciente nerviosismo. Sonreí con una mezcla de ironía y satisfacción. ¿De verdad pensabais que la tarjeta de crédito estaba a mi nombre? La observé con atención, saboreando el momento, y añadí con calma. Deberías haberte molestado en comprobar a nombre de quién estaba realmente la tarjeta. No, no puede ser, susurró mi madre, su rostro se había tornado aún más blanco, casi espectral. Casi con miedo, sacó la tarjeta de su bolso y buscó el nombre grabado en el plástico. Al encontrarlo, sus ojos se abrieron desmesuradamente, llenos de incredulidad. Espera, ¿esta tarjeta está a nombre de Lauren? Precisamente, confirmé con una calma estudiada, disfrutando de su confusión. La tarjeta de crédito que os presté es una que casualmente encontré en la habitación de Lauren. Era, según tengo entendido, la primera tarjeta que le concedieron cuando tuvo su primer empleo. Pero, como renunció a ese trabajo poco después, nunca llegó a utilizarla realmente. Lauren dejó escapar un grito ahogado al comprender de golpe el significado de mis palabras. ¿Qué? He gastado una barbaridad. ¿Qué se supone que voy a hacer ahora? Su voz se quebró, y el pánico se apoderó de ella por completo. Me encogí de hombros con total indiferencia, observando su desesperación con una cierta satisfacción. Bueno, siendo la tarjeta a tu nombre, no te queda absolutamente ninguna opción más que saldar la deuda. Y en cuanto a todos vosotros, continué, tendréis que trabajar muy duro en el restaurante de la abuela para cubrir vuestros gastos y, sobre todo, para no causar más problemas de los que ya habéis causado. Lauren siguió lamentándose y protestando, pero nuestros padres permanecieron en silencio, completamente derrotados. Sabían perfectamente que no les quedaba ninguna otra alternativa. Solo les quedaba resignarse a esperar la llegada de la abuela, su último recurso. Cuando llegó, la abuela se los llevó a todos a su casa y restaurante en Nueva York. Bajo la estricta supervisión de la abuela y con la ayuda de sus empleados experimentados, todos empezaron a aprender lo que era trabajar duro. Al principio, no fue nada fácil. Oí que lo pasaron realmente mal para adaptarse, incluso lloraron a veces, porque la disciplina de la abuela era algo serio. Pero poco a poco, comenzaron a devolver esos $185.000 que Lauren había gastado. Y la abuela, bendita sea, también se aseguró de que una parte de su sueldo se destinara a cubrir todos los gastos de los que yo me había estado encargando durante tanto tiempo. ¿Y yo? Pues yo por fin conseguí mudarme. Encontré un apartamentito encantador, muy acogedor, y mucho más cerca del trabajo. Volver a estar sola, fue increíble. La paz y la tranquilidad, la libertad con la que había estado soñando durante tanto tiempo. Se acabaron las exigencias constantes, se acabaron las quejas resonando por toda la casa. Recuerdo una tarde, estaba en mi pequeño balcón, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de la ciudad, y una ola de alivio me invadió por completo. Sentí como si un peso enorme, algo que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba cargando, se hubiera esfumado. Por fin podía respirar, respirar de verdad, por primera vez en lo que parecía una eternidad. Pero incluso con todo ese alivio, había como un pequeño susurro de soledad, un pequeño espacio vacío que simplemente no terminaba de desaparecer. Justo en ese momento, cuando estaba asimilando todo esto, empezó a sonar mi teléfono. Miré hacia abajo y vi el nombre de la abuela parpadeando en la pantalla. Dudé un segundo. Respiré hondo y contesté. Hola, abuela, dije. Su voz, cálida y fuerte como siempre, llenó mi oído. ¿Cómo estás, mi niña?, preguntó. Sonreí un poco, para mí misma. Sí, estoy bien, respondí. Qué bien, dijo, con su voz tan reconfortante. Y en ese instante, al escucharla, sentí como una certeza se asentaba en mí. Supe, en lo más profundo de mi ser, que había tomado la decisión correcta. Quería hablarte de Lauren y de tus padres, dijo la abuela, con la voz ahora más seria. Están empezando a cambiar, ¿sabes? Sobre todo Lauren.
De verdad que se está esforzando en el restaurante, ayudando como debe ser. Y tus padres, bueno, también están empezando a reflexionar sobre las cosas, continuó. Ángela, dijo mi nombre entonces, y su voz se suavizó un poco. Sé que todo esto ha sido increíblemente difícil para ti. Creo que entiendo un poco por lo que has estado pasando. La familia, a veces puede ser un peso muy grande, ¿verdad? Pero también es algo que debemos intentar mantener, apoyar. De verdad espero que algún día puedas encontrar en tu corazón perdonarles. Yo solo escuchaba, en silencio, percibiendo la preocupación, pero también esa fuerza, esa determinación en su voz. No hay ninguna prisa, cariño, añadió suavemente. Tómate tu tiempo, piénsalo todo bien. Cuando estés lista. Lo entiendo, abuela, susurré en voz baja. Necesito tiempo para pensarlo todo con calma, me dije para mis adentros, colgando el teléfono. Me quedé de pie junto a la ventana, observando la ciudad que se extendía ante mí. El sol acababa de desaparecer tras el horizonte, y las luces urbanas comenzaban a encenderse tímidamente, dibujando un nuevo perfil en el cielo crepuscular. Sentía un torbellino de emociones revueltas en mi interior, rabia, tristeza, sí, pero también, muy en el fondo, un pequeño atisbo de esperanza, como una chispa tenue en la oscuridad. Regresé hacia el centro de la habitación, y mi mirada se posó casi sin querer sobre un viejo retrato familiar. Allí estábamos Lauren y yo, mucho más jóvenes, sonriendo despreocupadas junto a nuestros padres. Recordé con nitidez aquellos días felices, llenos de risas y complicidad, y una punzada de nostalgia me atravesó el corazón. Ojalá pudiera volver atrás, recuperar ese tiempo perdido, pero la realidad se imponía, recordándome con crudeza cuánto habían cambiado las cosas desde entonces. Semanas después, el tiempo fue pasando lentamente y mi vida se fue asentando en una rutina más o menos estable. En el trabajo, asumí nuevas responsabilidades, liderando un proyecto que me mantenía ocupada y concentrada. En mi vida personal, poco a poco, fui sintiéndome más serena, como si una calma tenue comenzara a instalarse en mi interior. Una tarde, justo cuando terminaba mi jornada laboral, el teléfono sonó sobre mi escritorio. Miré la pantalla, un número desconocido. Tras una breve vacilación, atendí la llamada. Diga, habla Ángela, respondí con cautela. Una voz suave, insegura, respondió al otro lado de la línea, soy yo, Lauren. La sorpresa me invadió por completo. ¿Lauren? ¿Qué ocurre? ¿Ha pasado algo?, pregunté con el corazón acelerado. Ella hizo una pausa antes de contestar. Siento mucho llamar así, de repente. En realidad, quería pedirte si podríamos vernos en persona. Hay cosas que me gustaría hablar contigo cara a cara. Su voz sonaba diferente, más apagada, más humilde de lo que jamás la había escuchado. Dudé por un instante antes de responder. ¿Para qué quieres verme?, pregunté en voz baja, tratando de mantener la calma. Su voz, aunque temblorosa, transmitía una extraña serenidad y sinceridad. Hermana mayor, quiero pedirte perdón desde lo más profundo de mi corazón. Decirlo por teléfono no me parece suficiente. Por eso necesito verte, para poder decirte de verdad, mirándote a los ojos, que lo siento muchísimo. Escuchando la honestidad en sus palabras, guardé silencio unos segundos, intentando asimilar lo que estaba oyendo. Si te resulta muy difícil verme, lo entenderé perfectamente, continuó Lauren, con un tono suave y respetuoso. Solo quiero respetar cómo te sientes tú. Tras una larga pausa, en la que sopesé sus palabras y mis propios sentimientos, finalmente respondí, está bien. Podemos vernos el próximo jueves a las 4 de la tarde. En la cafetería cerca de la estación. ¿De verdad? Eso me alegra muchísimo. Gracias, hermana mayor, dijo Lauren, con un tono de alivio en su voz. Colgué el teléfono y respiré hondo, intentando serenar mis pensamientos. No estaba segura de si encontrarme con Lauren era lo correcto, pero en lo más profundo de mi corazón, anhelaba que de este encuentro pudiera surgir algo positivo para nosotras. Cuando llegó el jueves, me encontré llegando a la cafetería incluso antes de lo planeado. Al sentarme a la mesa, una ola de nerviosismo me invadió. Mi corazón latía con fuerza, y el tiempo parecía transcurrir con una lentitud exasperante. Finalmente, la puerta de la cafetería se abrió y Lauren entró.
Su apariencia era distinta, no llevaba maquillaje, su ropa era sencilla, y sobre todo, su mirada transmitía una sinceridad que nunca antes le había visto. Se acercó lentamente, y apenas se sentó frente a mí, comenzó a disculparse. Hermana mayor, lo siento muchísimo, de verdad, dijo, con una voz cargada de arrepentimiento. En ese instante, pude percibir que algo en ella había cambiado profundamente. Por un segundo, me quedé sin saber cómo reaccionar. Lauren, empecé a decir, pero ella continuó hablando, con la voz temblorosa y luchando por contener las lágrimas. Trabajar en el restaurante de la abuela me ha hecho darme cuenta de cuánto he dependido de ti, confesó. Te he dado por sentada durante todos estos años. Ahora entiendo lo difícil que ha sido para ti, siempre preocupándote por nosotras y sin pensar nunca en ti misma. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas mientras hablaba. Siguió disculpándose, compartiendo cómo había confiado en mí durante tanto tiempo sin ser consciente del peso que había puesto sobre mis hombros. Incluso se sinceró sobre su relación con nuestros padres y las lecciones que había aprendido trabajando con la abuela. Escuché en silencio, absorbiendo cada una de sus palabras. Con cada frase, la rabia y la tristeza que había guardado durante tanto tiempo empezaron a disiparse. Sus palabras me trajeron una sensación de alivio inesperada, como si un gran peso se levantara de mi pecho. Cuando terminó de hablar, respiré profundamente y le dije, gracias, Lauren. Escucho tus palabras con el corazón abierto. Después de eso, pasamos horas poniéndonos al día, conversando sobre todo lo que había sucedido en nuestras vidas. Sentí que era un paso esencial para reconstruir nuestra relación. Al prepararnos para irnos, Lauren me entregó un sobre. Dentro había dinero que había ahorrado trabajando duro en el restaurante de la abuela. Esto es solo el comienzo, me dijo, mirándome directamente a los ojos. Seguiré esforzándome al máximo, me dije para mis adentros. Mientras sostenía el sobre entre mis manos, una oleada de orgullo cálido me invadió al pensar en la persona en la que Lauren se estaba convirtiendo. Unos meses después, regresé a casa de la abuela y allí, por fin, me reencontré con mis padres. Ambos me pidieron perdón con una sinceridad que llegué a sentir en lo más profundo, y pude ver que ellos también habían cambiado, al igual que Lauren. Esa misma noche, nos sentamos juntos a cenar, algo que hacía tanto tiempo que no sucedía. Por primera vez en mucho tiempo, la atmósfera se sintió acogedora, como si finalmente volviéramos a ser una familia de verdad. Sentí de nuevo esa calidez familiar que tanto había extrañado. Sabía que no podía perdonar todo de inmediato, pero ver el esfuerzo que estaban haciendo por cambiar me llenó de esperanza para el futuro. Cuando me preparaba para irme, la abuela me llamó aparte y me regaló unas palabras llenas de sabiduría. Ángela, te has vuelto muy fuerte, y esa fortaleza es muy importante. Pero no olvides la bondad que aún guardas en tu corazón. Eso es lo más valioso de todo. Al abrazarme, las emociones me desbordaron. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin poder contenerlas. En ese instante, sentí con claridad que un nuevo capítulo con mi familia comenzaba a escribirse, y el peso tan grande que había estado cargando en mi interior empezó a aligerarse.